Y además analizando toda la actualidad de la mano de Luis García, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado. Tenemos en Brasil, en esa zona de la Amazonía, vamos a tirar de clichés, en el pulmón del planeta, la COP30 en marcha. Y yo pensaba sobre ello, digo, no creo que haya nadie que busque, que aspire a un planeta sucio, a un planeta contaminado. Pero claro, tenemos economía, tenemos precariedad y al final eso está dentro del debate, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos? O sea, nadie aspira, evidentemente, a un planeta sucio, pero tenemos que se está celebrando en Belém, Brasil, tenemos Argentina y la dinámica de los BRICS, tenemos también el G7, que supongo que ahora hablaremos de él, tenemos a China, y al final tenemos los aranceles de Trump, y al final pues un poquito también lo que vemos en España, que aunque todo el mundo en el largo plazo quiera que el planeta esté limpio, que haya paz universal, que no haya guerra, al final, tristemente, Rafa, acaba imponiéndose el cortoplacismo y los derechos y el partidismo y el egoísmo personal. O sea, nada nuevo bajo el sol. He leído que el gobierno, que todos sabemos, es adalid de las renovables, tampoco tengo nada en contra de las renovables en sí mismas, sí de la ideologización extrema de las redes eléctricas, pues va a remunerar con una cantidad relevante, mucho mayor que la actual, a las renovables. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues siguen sin ser rentables para sus propios poseedores, ¿no? ¿Y eso en qué termina? Pues en que los de siempre, los ciudadanos, vamos a pagar más por la luz. Eso, teniendo en cuenta lo que se está haciendo contra las nucleares, lo que está costando evitar que se cierren centrales como Almaraz, la verdad es que llama mucho la atención porque hay países en Europa que tienen un parque de nucleares mucho más nutrido, Francia, donde tienen una serie de garantías de seguridad, generación síncrona. Sí, al final lo que estábamos comentando antes con la COP, el problema no es que la renovable sea cara, que estamos en el año 2025, no estamos en el año 2006, que no es cara. Al final tenemos el precio de generación del megavatio hora de la solar fotovoltaica, está por debajo del ciclo del gas, la eólica está también por debajo del gas. ¿Cuál es el problema? El problema no tiene que ver tanto con la ineficiencia asociada con la tecnología, sino con la ineficiencia asociada con el propio sistema. Y en este sentido, yo cada vez más tengo sensación de que estamos volviendo a ese año 2006-2007, donde éramos la Champions League de la economía, donde teníamos un relato excepcional y al final nos acabó comiendo los hechos por los pies. En cuanto a energía en concreto, en el año 2006 hubo un Real Decreto que sin duda los más jóvenes ni se acordarán, el Real Decreto 661 del 2006, en el cual se estaba primando a la renovable. Pues por ejemplo la solar fotovoltaica, que en aquel momento el megavatio hora estaba a unos 50 euros, se estaba primando a 400 y pico euros. Es decir, el precio en mercado era de 50 y se estaba primando la solar fotovoltaica a más de 400 euros y pico. Pues un poquito, la tecnología ha cambiado, la tecnología es mucho más barata, pero tengo la sensación, Rafa, de que las ineficiencias las conservamos y son las ineficiencias de un sistema industrial que se resiste a cambiar y que el apagón que vimos hace menos de un año pues es un síntoma más de este sistema que se resiste al cambio. Fíjate, ahí tienen culpa tantos, con ese decreto se embarcaron en el negocio de las renovables muchas compañías de fuera, luego llegó Rajoy y recortó las primas a las renovables, estamos todavía a día de hoy perdiendo laudos arbitrales a lo largo y ancho de todo el mundo y siendo embargados porque no pagamos esos laudos. Eso es verdaderamente complejo y da cuenta de lo relevante que es tomar una decisión como la que se tomó bajo el gobierno de Zapatero en 2006. Miles de millones de euros. O sea, los laudos pues, han salido, pero no de forma aislada, sino 1.000, 2.000 millones de euros. Al final, el sobrecoste que le suponían las primas al sistema estaba en torno a los 6.000 millones de euros. ¿Y qué constatamos? Que la ausencia de política tecnológica, en este caso energética, y al final el que la política en general, sin que en el Reino Unido cuando sacan una ley tiene que haber un
estudio económico asociado con esta ley. Aquí, en cambio, sacamos leyes sin saber cuáles son las consecuencias económicas que tienen estas leyes. Pues esa falta de política energética, en el caso de la energía, o esta falta desde el año 2008 de política asociada con la vivienda. Me hace gracia, porque hoy se votaba en el Congreso, no sé en qué momento procesal legislativo, una proposición de Esquerra Republicana para inventarse un impuesto nuevo que grave a quien compre su tercera vivienda y que en progresión vaya gravando al que compre la cuarta, al que compre la quinta. Y yo decía, ¿no están contentos con toda esa batería de medidas que hasta ahora se han tomado en esa línea, cada una de su padre y de su madre, unas de Sumar, otras del PSOE, otras de Esquerra, y que lo que están haciendo reiteradamente es retirar vivienda del mercado, sabiendo que ese es el gran problema, que falta oferta, y siguen insistiendo en lo mismo? En el Real Decreto 661 del 2006, el de la solar fotovoltaica, se ponía un límite, y lo estoy ligando con lo de la vivienda que estabas comentando y la medida de Esquerra. Se ponía un límite de que solo cada empresa solo podía construir 100 kilovatios hora. ¿Qué sucedió? ¿Qué acabó sucediendo? Pues que teníamos grandes parques de 2 megavatios, por ejemplo, dividido en 20 proyectos, cada uno de 100 kilovatios y cada uno con su propio contador. O sea, al final, ¿qué va a conseguir Esquerra con esta medida? Que los grandes fondos pues tengan que montar una sociedad vehículo por cada una de las viviendas. O sea, al final, cuanto más compleja sea la ley, que el particular pequeño tenga que pagar ese incremento de impuestos. Tratar de resolver, Rafa, problemas económicos por la vía de lo jurídico o lo fiscal, al final lo que acaba haciendo es que los abogados ganemos mucho más dinero, que la desigualdad social aumente y que el que pague el pato sea el pequeño, el que no tiene los recursos que sí que tienen los grandes para poder mover todo este aparato jurídico. Un desastre absoluto. Permíteme ir a China, porque está el rey Felipe de visita de Estado, ha hablado ante cientos de empresarios allí y ha puesto el dedo en la llaga con algo que yo, que admiro mucho la evolución de China, creo que es criticable, ¿no? Y son las dificultades que aún encuentran empresas españolas a la hora de entrar de verdad en los mercados de actividad de ese país. Sí, a ver, y al final, si hay algo que tienen los chinos es el que lleva muy bien lo de los milenios. Es una cultura milenaria, 5.000 años de historia, y es al final, esto lo dicen los que lo saben. Yo he estado en China de pasada, he conocido a chinos de pasada, pero parece ser que cuesta mucho ese primer contacto. Una vez ya te invitan a casa, te consideran uno de los suyos y una vez estás dentro ya puedes campar a tus anchas. El elemento cultural es importantísimo, hay que adaptarse totalmente y luego también, si desde Estados Unidos están con el proteccionismo como están, si la política económica de China ha sido voy a fabricar a todo el mundo, voy a copiar a todo el mundo y luego ya una vez tenga la tecnología, pues protejo la tecnología y me protejo frente a los extranjeros, pues tampoco debería de sorprendernos esto. Dicho lo cual, España tiene 40 millones, casi 50 millones de habitantes. Hoy 49,5 hemos conocido. 49 millones, 50 millones, al final somos minúsculos, somos una puerta de entrada a Europa y la posición estratégica que está trabajando el rey, que está trabajando Felipe y la que está trabajando también Pedro Sánchez, esa apertura, ese mirar de tú a China y decirle, somos socios, queremos ser vuestros socios y queremos ser, como hoy es un poquito Milán, la puerta de entrada a Europa, no una puerta tan oscura como es la de Milán, sino probablemente una puerta más, me atrevería a decir que hasta legal, institucional. O sea, tenemos al final muchos puntos en común con China y yo creo que ahí sí que deberíamos de mirar. En lugar de tanta disputa interna, mirar un poquito más a China. Fíjate que la inversión, a la inversa, ¿no? La inversión china en España el año pasado se ha multiplicado por 6. Lo cual es buena noticia. La misma KTL, que sabemos que es líder del mercado mundial de baterías, va a invertir 4.000 millones en una planta en Aragón. ¿Y cómo lo argumenta? Pues renovables, ingeniería de calidad y seguridad en ese aspecto. A ver, si desde un punto de vista geoestratégico, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, eso de que mientras que Trump juega al póker y Putin juega al ajedrez, China el juego que hace es el del Go, que es un juego milenario, es un juego posicional, y en ese juego del Go, en el cual vas poquito a poco, vas poniendo fichas en el tablero,
África ya es suya. Más de 100 puertos comerciales están bajo el control de China. Por no hablar del manido tema, pero importantísimo, de las tierras raras. Pues a mí no me importaría que desde China nos empezaran a ver como una extensión de África. O sea, al final somos una puerta de entrada a Europa, somos Europa. Estamos a 14 kilómetros, como que pero dice. Estamos muy pegaditos. O sea, al final, desde un punto de vista absolutamente geoestratégico, pues si tú miras el mar Mediterráneo, tienes Turquía por un lado, tienes Rusia por otro. Yo creo que esa parte la tienen absolutamente controlada, y nosotros somos puerta de entrada a Francia, somos puerta de entrada a una Europa que les debería de interesar, sin hablar de la conexión que tenemos con toda América Latina. China parece que, sabemos que últimamente tenía ciertos problemas de consumo interno y quería enfocarse y volcarse ante pues toda la deriva internacional y todo el proteccionismo que cunde en las relaciones internacionales, pues en fomentar ese mercado interno, ese consumo interno. Y esto es buena noticia, porque decía que iba a abrir sectores que hasta ahora han estado controlados por el Estado: ferrocarriles, energía nuclear, oleoductos. Al final, ahí podemos encontrar un nicho. Y lo que decías tú el otro día, cuando llegaba el rey a, no sé si era Sichuan, decía, tiene el Estado, o sea, lo que es la provincia, 90 millones, el doble. Una provincia tenía el doble que nosotros de habitantes, por lo tanto, ahí hay mucha tela que cortar. 19 billones de PIB, tanto ella sola como todo el conjunto de la Unión Europea. Es que estamos hablando de un país que ya no es evidentemente un país en vías de desarrollo, pero gran parte de su población, dentro de sus 1.500 millones de habitantes, sí que están en vías de desarrollo. O sea, ¿tienen problemas de consumo interno? Es posible. Pero es que al ritmo al cual están creando nuevas ciudades, están creando nueva infraestructura, quedan todavía años de desarrollo, cosa que en España, en cambio, tengo la sensación de que ya hemos pasado esas grandes inversiones que nos han venido muy bien, y ahora estamos empezando a arrastrar problemas asociados con el mantenimiento de esas infraestructuras. Déjame un paréntesis, Rafa. Estuve la semana pasada en Cartagena. Hace 20 años llegabas a Cartagena en tren directo desde Madrid. Para poder llegar a Cartagena la semana pasada tuve que pasar por Alicante. O sea, al final tengo la sensación de que en determinados momentos, mientras en China no paran de construir infraestructura, en España tengo la sensación de que estamos andando hacia atrás como el cangrejo. Dos temas quiero tocar en estos minutos que nos quedan. Has mencionado antes la cabeza de puente, ¿no?, de España hacia China respecto de América del Sur. Cumbre CELAC, Unión Europea, acaba de ser, y ha terminado con más acuerdo, con más sintonía de lo que parecía, porque se llegaba con mucho desencuentro, pero con temas muy candentes. Recuperación de la doctrina Monroe por parte de Estados Unidos con el Gerald Ford, uno de sus mejores portaaviones en el Caribe. Francia no es CELAC, pero está relacionado, asegurando que no va a firmar el acuerdo con Mercosur si eso deja a los agricultores a los pies de los caballos. ¿Cómo tenemos que arbitrar esa relación? Porque parece básica. Sí, por un lado, al final no todo es bueno o malo. Hay que agradecerle a los aranceles de Trump cómo nos está de forma indirecta obligándonos a poner las pilas, porque la sensación que tengo antes de los aranceles de Trump es que estábamos yendo hacia abajo, pero estábamos yendo hacia abajo a una velocidad que era más o menos asumible. Con la pedazo colleja que nos han dado, es como si nos hubieran despedido con 50 años y ya no hemos tenido que empezar a emprender. Absolutamente, o sea, esa visión es correcta y nos obliga a movernos. En este sentido, desde España, por un lado, Francia tiene los problemas que tiene, que sigue Le Cornu, pero sigue, o sea, al final la situación de Francia se ha italianizado un poquito en la política y sigue con lo mismo de siempre. O sea, por un lado está cogiendo vicios que no tenía antes de Italia, y sigue con los mismos vicios proteccionistas que probablemente den al traste con Mercosur. Mercosur es un acuerdo, o sea, lo está liderando desde Europa, pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo nos tenemos que mover en España? Pues yo creo que pertenecemos a la Unión Europea, pero con independencia de que nuestra política exterior sea coordinada con la Unión Europea, tenemos que tirar acuerdos bilaterales con todo el mundo. Hay un activo histórico tremendo que no se puede dejar pasar. Desde el ¿por qué no te callas aquel?, que nos ha hecho muchísimo daño, yo tengo la sensación de que perfectamente, si tuviéramos a alguien al mando, podríamos recomponer toda esa relación que tenemos, y además solo hay que darse una vuelta por Madrid, estamos llenos de gente latina. Y el Atlético de Madrid tiene nuevo dueño, Apolo. Me interesa desde el punto de vista económico. Sí.
es un fondo de capital riesgo. Y claro, uno se plantea, esto es muy distinto a cuando un jeque compra el PSG o el Manchester City, porque ahí se supone que hay un proyecto personal casi de alguien con una fortuna tremenda y que quiere apostar por lo que sea, por blanquear su imagen o por tener notoriedad, pero aquí es un fondo de capital riesgo. Me da la sensación de que siendo una sociedad anónima no lo puede evitar, el Atleti no es un club como el Madrid o como el Barça. Claro, ¿cómo se gestiona esto? Hay todo cifras, números, 2.500 millones se valora el Atleti, incluida su deuda. Pero ¿qué pasa? Si llega una oferta buena por un jugador, aunque sea clave para tu proyecto, supongo que la cito y fuera, porque rentabilidad. Al final, lo que busca Apolo en concreto es el fondo que ha comprado el Atlético de Madrid, es una franja temporal, típicamente entre 4 y 5 años, aplicar una serie de mejoras para que lo que ha comprado hoy por 2.000 o lo que vale hoy 2.000, pues valga dentro de 4 años 4, 5, 6.000. Esto, en principio, es bueno. Es bueno, lo que pasa es que la pregunta que hay que hacerse es a costa de que el Real Madrid evidentemente no se puede comprar, pero sí que podemos ver la gestión que ha hecho Florentino del club. En este sentido, si el Real Madrid hubiera sido comprado por un fondo de inversión, yo creo que en los años de gestión de Florentino sí que se podría haber vendido por 10 veces. En este caso, ahora mismo, pues yo creo que son buenas noticias para el club. ¿Por qué? Porque se profesionaliza la gestión. Luego la parte asociada con si un jugador vende o no vende, pues supongo que habrá un estudio económico en el cual no solo se valorará el valor concreto en el club, sino toda la parte asociada con derechos. O sea, al final el fútbol, derechos de camiseta, derechos de marketing, el fútbol es un negocio absolutamente multinacional. Y lo que necesitamos desde el fútbol español, que el Real Madrid ya lo ha hecho, que el Barcelona en gran medida también lo ha hecho, es empezar a dejar de ser un deporte de masas y empezar a convertirnos en un acontecimiento mundial tipo Fórmula 1 o tenis. Pero ahí donde queda el sentimiento. Es qué fácil complicado. Es decirlo, bueno, no hay sentimiento. Claro, por eso digo, oye, un apunte, nos tenemos 20 segundos, 30 segundos. Fin de cierre del gobierno de Estados Unidos es buena noticia, pero me quedé impactado una vez más. Trump anunciando regalos de cheques de 2.000 euros por los aranceles, diciendo que le va a dar 10.000 a los que no han dejado su puesto y no han cobrado. Él en estado puro. Las cuentas salen, ¿eh? Al final estamos hablando de unos 200.000 millones que recaudan en aranceles cada 6 meses, y si echas la cuenta de 2 años, pensando en las midterm, que al final es lo que le interesa, si echas la cuenta, pues con los aranceles da para pagar un cheque, un dividendo entre comillas de $2.000 por cada ciudadano. Es desastroso. Que eso sea comprar votos o no, pues ya lo dejo al albur del Supremo de Estados Unidos. Luis Barbía, profesor de ICADE, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un placer. Nos vamos al boletín, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan, queda 1 hora, media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.